buenos días. Este es su este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae todo el análisis de lo que es el acontecer internacional. El día de hoy estamos con el arquitecto José Ignacio Pacheco. Él es decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte. Él nos va a hablar acerca de lo que es el proyecto más importante del desarrollo, tal vez, de las últimas décadas acá en el Perú. Nos referimos al tren bioceánico que va a unir el Pacífico y el Atlántico. Antes de comenzar la entrevista, vayamos a nuestra sección, el personaje de la semana. Es el nuevo secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El ex canciller uruguayo ha asumido sus funciones con tremendos retos para esta organización. En primer lugar, tiene que ayudar a recuperar la credibilidad perdida de esta organización durante las últimas décadas. No vamos a especificar que esto ha sucedido simplemente durante el periodo de la década que ha estado el señor Insulza en el cargo. En segundo lugar, necesita reformar el organismo para que pueda satisfacer las nuevas necesidades de la región en lo que es economía, la integración y la seguridad regional. Todavía existen viejas estructuras que no obedecen a los nuevos retos que se presentan. Y en tercer lugar, tiene que conducir la inclusión de Cuba al organismo, un objetivo muy largo y esperado por la organización. El señor Almagro sabe de estos retos y ha prometido hacer de la organización menos burocrática y más eficiente. Por eso vamos a decir que él es el personaje de la semana. Dicho esto, vamos a ver la cifra de la semana, y la cifra de la semana es 40.000. ¿A qué se refieren los 40.000? Se refiere a la cantidad de refugiados, específicamente sirios, que va a recibir la Unión Europea en los próximos meses. Tanto Italia como España están pidiendo a la Unión Europea que los inmigrantes que están llegando de Siria sean distribuidos por toda Europa, dependiendo de su PBI y su capacidad de absorber mano de obra. Hasta el momento no hay un acuerdo final, pero todo indica que estos 40.000 sirios se van a integrar a la Unión Europea, pero se teme al mismo tiempo que esto también sea motivo para nuevas olas migratorias hacia el viejo continente. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar la entrevista. Arquitecto Pacheco, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar la invitación. Lo primero que quisiera preguntarle sobre el tren es una pregunta muy general, ¿no? Ya en América Latina existen varias formas de comunicación, por lo menos una ya hecha, lo que es bioceánica, lo que es el Canal de Panamá. Está en vías de hacerse ya uno en Nicaragua, y ahora aparece este proyecto de la forma de comunicarse ambos océanos por Sudamérica. ¿Por qué es importante la comunicación bioceánica en Sudamérica, ya existiendo una ya hecha de hace ya más de 100 años y una en proyecto? Sí, el tren bioceánico tiene la ventaja respecto al canal que abarata grandemente los costos de todas las materias primas y todos los commodities que se llaman, que vienen desde la parte sureste del continente, Brasil, y la parte productiva de minerales y de alimentos. Decía yo, abarata los costos, trasladarlos a la frontera del Pacífico para luego de ahí transportarlos a China. Aún con el trasvase, el ahorro se estima en un 30% con respecto al paso por el Canal de Panamá. Hay 2.500 kilómetros menos de recorrido, hay las tasas impositivas a los barcos que pasan por el canal, y además es curioso porque cuando se construya la ampliación del canal, van a poder pasar barcos más grandes, el Panamá 3 y todos estos
triplemente grandes de lo que pasan actualmente, pero las tasas se van a triplicar también. Entonces China quiere iniciar un avance para asegurarse una dotación fluida de materia prima. Sí. En ese aspecto el Perú está en posibilidad de aprovechar un gran impulso de una gran potencia y por el aspecto económico y de beneficio social, digamos, de conectar dos países y con una de las grandes potencias de América, que es, bueno, de la segunda, digamos, o tercera, que es Brasil, tiene una gran oportunidad de fortalecer su economía. Pero al mismo tiempo, pensemos que esta necesidad responde más a una necesidad extraterritorial, a un tercer país, que es China. Claro, nosotros pensamos que esto va a potenciar desde luego el comercio que viene y las materias primas que necesita Brasil sacar por puertos del Pacífico. Pero también no sería una oportunidad para que Perú se acerque también al continente africano y también a Europa. Al continente africano, claro, en vía inversa, quieres decir, claro, con el envío de mercancías, por supuesto, que sí es una gran oportunidad, pero yo creo que el Perú debería centrarse, aprovechar este impulso de la nación china para estructurar su sistema de transporte nacional, para desarrollar lo que sería y organizar su desarrollo regional, que está muy pobre. Correcto, tanto así como Perú, ¿no es así? En este caso, ¿qué sugeriría usted? En el caso de Brasil, está más o menos bosquejado en qué ciudades esto se conectaría. Sí. Que conecta lugares, ciudades con potencial económico con ciudades pobladas. Así es. En el caso de Perú, ¿debe privilegiar las ciudades con potencialidad económica o debe, digamos, privilegiar las ciudades pobladas? En el Perú debería haber un ramal, a partir de que entra la frontera con Perú, debería haber un ramal que conectara a la capital y un ramal que conectara a los puertos cercanos a Piura. ¿Por qué Piura? Porque sería interesante. Porque es un punto que tiene todas las posibilidades para desarrollarse con un urbanismo avanzado, digamos, que se pueda crear. Estamos hablando de Bayóvar. Sí. Y por ejemplo, todo el desarrollo de Olmos, que es una ciudad nueva, le daría salida a estos grandes terrenos de cultivo que van a producir muchos alimentos. Entonces, decía, es necesario un plan para estructurar, una vez que tengamos este trazado, que se dice que va a estar para el 2016, espero que haya consultas, ¿sí? para saber por dónde va. Entonces, a partir de allí el Perú debería aprovechar el impulso y comprometerse tal vez con créditos para desarrollar y articular toda la red hacia el resto del país. Usted ya lo ha mencionado, pero sería interesante un poco ahondar en este tema. Bueno, en el lado peruano, una de las consecuencias que va a existir de esta nueva vía de comunicación es que va a potenciar todo lo que es la producción agrícola, ¿no? ¿Qué lugares considera que tienen alta potencialidad en la selva para ser candidatos para que pase justamente esta vía de comunicación? Habría que ver el estudio, pero yo creo que lo que más necesita el Perú es cuidar el medio ambiente. Es un tema muy delicado, porque pensemos que el ancho de vía tiene 40 metros, porque son dos vías en ambos sentidos, el ancho de vía es 40 y 40 metros es lo que se corta de selva, lo que se va a cortar por los 5.500 kilómetros que va a recorrer ese tren. Entonces, es una masa forestal importantísima. Yo creo que el estudio tiene que hacerse de modo que afecte lo menos posible, pero por un lado. Y por otro lado, tiene que ver con el interés nacional de ver qué puntos son susceptibles de desarrollarse. Ahí por eso mencionaba que debería orientarse hacia Piura, hacia la zona de Piura y articularse hacia la capital. ¿Qué productos nosotros podemos sacar, digamos, a las fronteras y al mercado? Hay tanta potencialidad, justamente uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es que en la parte de la selva dada para la frontera de Brasil, Brasil tiene una legislación muy proteccionista de todo lo que es el consumo humano de frutas, de verduras. En cambio, y hay mucha producción que se pierde porque no hay vías de comunicación para poder
sacarlo a las grandes ciudades y al mercado en general, ¿no? Por los tiempos también. Claro. Entonces, ¿qué potencialidades hay ahí? O sea, ¿qué productos podría potenciarse? Bueno, ya está produciendo lo que es espárrago, lo que es tabaco, lo que es café, y la gran masa de minerales que se tiene, que China es un gran consumidor de esos elementos por su mismo desarrollo que está teniendo. Allí hay una gran oportunidad. No se está todavía cuantificando los volúmenes, porque pensemos que cada vagón mueve 40 toneladas de productos, y cada tren que llegue desde cerca de Sao Paulo al puerto de Piura para salir, también abastecerá mercado local. Y al mismo tiempo tenemos que llenar ese tren para mandarlo con mercancías hacia allá. Y el estudio justamente es para ver esa viabilidad y si podemos ser capaces de no tener que mandar los trenes vacíos, por ejemplo, ¿no? Que elevaría los costos terriblemente. Arquitecto Pacheco, vamos a hacer aquí una pausa y volvemos aquí en su programa Antena Internacional. Muchas gracias. ¿Sabes que vivimos en un país con sismos y heladas? Entonces tienes dos opciones: o tocas madera o haces simulacros. Yo no toco madera, yo hago simulacros. Yo no toco madera, yo tapo las rendijas. No toco madera, uso buenos abrigos. No toco madera, yo como nutritivo. No toco madera, yo hago simulacros. Ministerio de Educación, rumbo a la nota más alta. Con escuelas más seguras. Perú, progreso para todos. Aquí en nuestro programa Antena Internacional. El día de hoy estamos con el arquitecto José Ignacio Pacheco, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte, hablando sobre las potencialidades que tendría el ya proyecto seguro, y dentro de unos años esperemos que sea una realidad, el tren bioceánico. Arquitecto Pacheco, ¿cómo podría servir este proyecto para poder potenciar la comunicación interregional? Es una gran oportunidad sumarse a este esfuerzo y a esta iniciativa china, porque ha venido de fuera, China brasileña, y es importantísimo aprovechar ese impulso para organizar el territorio y conectar las ciudades a través de unas redes ferroviarias modernas, rápidas y efectivas, porque nuestras carreteras están en un estado deteriorado gravísimo. Ampliar las carreteras, dotarles de los elementos de arquitectura y de ingeniería civil que necesitan para que funcionen correctamente es muy costoso. Las carreteras deben tener taludes adecuados, deben tener cunetas abajo, deben tener contracunetas en montaña para evitar los huaicos, etc. Las carreteras que tenemos no tienen estos elementos. Es muy caro, va a ser más fácil de una vez irnos por la vía del tren. ¿Cuánto menos gastaríamos con respecto a una carretera, supercarretera tradicional? La inversión es más alta en un tren, es un 40% más alta, pero la rentabilidad se amortiza mucho más rápido. En 4 años se amortiza un tren, por lo económico del transporte. Un tren es súper barato. Pensemos que los grandes países se han desarrollado a partir de la vía férrea. Estados Unidos, China mismo, Rusia, el tren siberiano, o sea, estos grandes proyectos dinamizan la economía fuertemente. Se cuida mucho que en el tendido, las paradas donde se detiene el tren son muy estudiadas, porque donde se detenga el tren va a crecer una ciudad. Eso es lo primero. Inevitable. ¿No? Inevitable. Y como si fuera una carretera, la gente se asienta a lo largo de toda la carretera.
¿Por qué? Porque sabe que puede interactuar con esa carretera. La gente se detiene, sacan la madera, etc. En cambio, con un tren se protege la estación, tanto de ingreso, que no haya tala indiscriminada, etc. Y se puede diseñar el crecimiento de ciudades estratégicas a lo largo de ese tren y controladas. Ahora, usted mencionó en la primera parte algo que es importante también, que sean consensuados, ¿no? El permiso social, no sé si se aplicará aquí, pero esto también suena lógico, ¿no? Porque tenemos pueblos en el país que todavía tienen formas muy tradicionales de desarrollar su economía y se podrían oponer a que pasen por ahí, digamos, por X motivo, a agua, daño al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y hay otras ciudades que desean mejores vías de comunicación para poder crecer y ser más importantes. Sí. Cualquier plan de desarrollo regional o urbano, si nos vamos al plano urbano, en este caso plan de desarrollo regional, tiene que ser forzosamente consensuado con las comunidades y con la gente, con la sociedad civil. Y tienen que intervenir los colegios profesionales, tienen que intervenir las universidades, todos. ¿Por qué? Porque los proyectos los defiende la gente a partir de que cree en ellos. Si la gente no está convencida de su beneficio, no lo va a apoyar y muchas veces se va a oponer. Los planes, forzosamente, en un país democrático como estamos, tienen que ser forzosamente consensuados. Eso le da viabilidad al plan. Lo siguiente que tiene que haber es los instrumentos jurídicos. Yo creo que ya se empezar a negociar con Brasil para estos tratados, este convenio de este tren, que genera una serie de cuestiones territoriales y de cooperación, que tendría que haber un convenio específico a nivel internacional. Y a nivel nacional tiene que haber un proyecto de desarrollo que acompañe con las ciudades a desarrollar y el consenso de la vía democrática de consulta. Y también un estudio de impacto ambiental también. No, exacto. Se está haciendo ahora el de viabilidad, pero el de viabilidad es económico, falta el de impacto ambiental. Eso es fundamental y ese tiene que ser una agencia externa a ambas partes involucradas. O sea, tiene que ser de preferencia un mecanismo internacional que haga esta consulta. Que cuide el medio ambiente, hay zonas protegidas, sí. Hay zonas que desde luego que no van a ser tocadas, ¿no? Estamos hablando de partir en dos el principal pulmón del mundo, junto con los bosques de Siberia y los bosques de Canadá. Estamos hablando de una cuestión que puede afectar el medio ambiente de todo el mundo. Entonces es muy importante saber cómo se toca y cómo se cuida. Arquitecto Pacheco, ¿y cómo se movilizan estas vías de transporte? ¿Qué energía utilizan? Porque trenes hay diversas categorías, ¿no? Y diferentes maneras de poder impulsarlo. Sí. En este caso, ¿cuál es más conveniente para el Perú? La más conveniente es la electricidad, por supuesto. Y en ese sentido se pueden aprovechar, instalar paneles solares. Tiene que ser combinado. Ningún sistema de alimentación energética puede ser en exclusivo. Quiero decir, si es de energía solar, pues también va a haber algunas zonas que funcionan a baterías, puede haber alguna zona que se aproveche algún tipo de energía eólica, por ejemplo. Eso tiene que ser resultado del estudio, pero en general va a ser un tren eléctrico, yo creo, porque por levitación magnética todavía es muy caro para elevaría los costos de carga de transporte. Entonces y justamente lo que usted me está proponiendo son fuentes alternativas de energía que no dañan el medio ambiente. Que no dañan el medio ambiente y que son renovables. También las caídas de agua natural que puede haber en el camino. O sea, yo sinceramente creo que la parte de la energía se puede resolver y eso no sería tanto el daño. El daño sería en el trazado, cómo afectaría a trazados, claro, y evitar pueblos de los no contactados, digamos, por supuesto. Justamente para combatir el cambio climático, Europa ya se comprometió en cierta manera en tener gran parte de su economía en lo que denominan ellos economía verde. Así es. Y es justamente estos nuevos fuentes de energía. Yo creo que Perú tendría que apuntar a poder ponerse a la altura de esas nuevas demandas de la sociedad. Así es, hay todavía las economías mundiales dependen mucho del petróleo, hay mucho petróleo todavía, y este balance es muy delicado. Como sabemos, el precio del petróleo ha caído. Pero mañana puede subir. Mañana puede subir,
Y el gas, por ejemplo, ¿no? El gas es una fuente de energía todavía que va a haber muchísimos años por el gas shale de Estados Unidos, el fracking famoso, y eso está abaratando el gas también. Entonces, pensar en este tipo de energías también es válido, pero de una vez el Perú tiene que sumarse a las energías renovables y guardar sus reservas para consumo interno, más que estarlas vendiendo. Y arquitecto, ¿y cómo pueden los diferentes países poder insertarse en este proyecto? ¿Qué proyecto complementario puede existir para poder seguir integrando a la región? A mí me asombró mucho cuando conocí la noticia, porque China tiene fuertes intereses en Chile, por ejemplo. Está desarrollando áreas de cultivo de alimentos en una zona muy grande. Entonces, yo estuve en una conferencia en Chile con el presidente de Lenovo, en Santiago, el año pasado, y el presidente de Lenovo decía, que es un ex ingeniero militar, decía, Chile va a ser nuestro referente en América Latina, va a ser nuestra cabeza de playa, donde vamos a tener un gran comercio con Chile. Me sorprendió mucho por eso la noticia. Entonces yo creo que, por eso decía yo que a la larga, un tren que conecte por la costa del Pacífico hacia Chile y hacia Ecuador en una vía rápida, no es impensable. Dentro de unos 15, 20 años, ese tren de alta velocidad que vaya por la costa del Pacífico va a ser necesario. Y esto puede complementar el tren. Esto va a complementar la red y también le va a convenir a China que desde Chile y Ecuador vengan productos por este tren para conectarse a su puerto y a su conexión para allá. Y así vamos a tener un hub acá en... Por supuesto, un el hub Perú, ¿no? súper interesante, ¿No? súper importante. Bueno, arquitecto Pacheco, yo le quiero agradecer su presencia aquí en el programa y será para una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Muchas gracias, estoy encantado de haber venido. Y con ustedes, televidentes, no me queda más que despedirme, pero antes invocarlos a que el día de hoy a las 3 de la tarde participen al simulacro que a nivel nacional vamos a tener en una forma responsable, participar ante cualquier eventual sismo. Muy buenas tardes.